¿cómo están? Efectivamente, mi nombre es Omar Vite y actualmente me desempeño como docente en la carrera de Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos del UPC. Y eso de alguna u otra manera tiene que ver con el tema de la presentación que les traigo en esta ocasión y que va en la línea de lo anteriormente presentado por Silvanes, es decir, de qué manera integrar las tecnologías de la información y las comunicaciones en el ámbito educativo. Movido por ese interés es que planteé como tema de investigación para mi tesis de maestría intentar interpretar, entender de qué manera las comunicaciones y la educación se vinculan en el quehacer docente a partir de la experiencia propiamente de docentes y estudiantes. Para ello, partí de una premisa inicial, de un interés, de una motivación inicial, que era tratar de entender qué teorías habían tratado el tema. Y una que me llamó particularmente la atención fue el concepto de educomunicación, es decir, la combinación entre la educación y la comunicación. Investigando encontré que hay una larga tradición sobre el tema que se desarrolla tanto en Estados Unidos, Europa por un lado, como por otro lado en América Latina. Y en Perú tiene de hecho un creciente interés que se está desarrollando en los últimos años, pero aún es incipiente. En esa línea era entonces en la que me interesaba profundizar para tratar de entender cómo los estudiantes, cómo los docentes están usando, están interpretando las tecnologías de la información y las comunicaciones en el quehacer, en su quehacer propio. Y en esa búsqueda encontré un concepto que es la competencia mediática. ¿En qué consiste la competencia mediática? La competencia mediática no es otra cosa que la habilidad para poder interactuar con las tecnologías de la información y las comunicaciones de manera crítica y creativa. Y cuando me refiero a tecnologías de la información y las comunicaciones, me refiero tanto a medios masivos como a nuevos medios, es decir, televisión, radio, prensa por un lado, pero también plataformas de social media, redes sociales, etcétera, por otro. En esa línea, la competencia mediática tiene dimensiones, tiene 6 dimensiones concretas que son las que usualmente se analizan a la hora de aproximarse a este tipo de investigaciones. Por un lado están los lenguajes, es decir, cuáles son los códigos de representación que se utilizan. En segundo lugar, las tecnologías, es decir, cuáles son los mediadores desde el punto de vista tecnológico que se emplean a la hora de relacionarse con tanto estudiantes como docentes con los contenidos. En tercer lugar, los procesos de interacción, es decir, de qué manera la tecnología ayuda a los estudiantes y a los docentes a interactuar entre ellos. En cuarto lugar, los procesos de producción y difusión, es decir, de qué manera generamos, coproducimos contenidos, creamos contenidos. En quinto lugar, la ideología, es decir, de qué manera los valores están involucrados en estos procesos de comunicación. Y finalmente, en quinto lugar, la estética, perdón, en sexto lugar, la estética, es decir, todo aquello que está relacionado específicamente con los aspectos formales de la construcción de los mensajes. En esa línea, en particular en esta investigación, me centré en dos de estas dimensiones concretamente. Por un lado, la dimensión lenguajes y por otro lado, la dimensión tecnología. ¿Por qué elegí la dimensión lenguajes y tecnología? Porque respectivamente se trataba de la dimensión mejor calificada en las investigaciones revisadas, por un lado, la dimensión lenguajes y aquella que peor había sido calificada, que en este caso era la dimensión tecnología. En esa línea entonces se propuso una investigación que tenía como pregunta general responder a la inquietud de cuál es la percepción de las dimensiones lenguajes y tecnología de la competencia mediática de los estudiantes según los estudiantes y los docentes de las carreras de ciencias sociales de universidades privadas de Lima Metropolitana. Esta pregunta general se desglosó en dos preguntas específicas. Por un lado, ¿cuál es la percepción de las dimensiones lenguajes y tecnología de la competencia mediática de los estudiantes de carrera de ciencias sociales de las universidades de Lima Metropolitana desde el punto de vista de los estudiantes? Y por otro lado, esa misma pregunta pero abordada desde la perspectiva de los docentes. En esa línea se realizó una investigación de tipo empírico que utilizó como paradigma el constructivismo social o el paradigma interpretativo, tuvo un enfoque cualitativo, fue de tipo básico, el alcance fue descriptivo, el diseño fenomenográfico, la técnica que se empleó en este caso fue el focus group, como instrumento se empleó una guía de focus group
y la muestra estuvo compuesta por un lado por 11 estudiantes y por otro lado por 7 profesores de carreras de ciencias sociales, insisto, de universidades privadas de Lima Metropolitana en este caso. ¿Qué fue lo que se encontró? Lo que se encontró fue, por ejemplo, en el caso de la autopercepción de la competencia mediática de los estudiantes, concretamente desde el punto de vista de los lenguajes, se encontró, por ejemplo, que en lo referido a la capacidad de interpretar, de valorar diferentes códigos de representación por un lado y por otro lado de expresarse en esos códigos, los estudiantes referían, por ejemplo, que preferían utilizar mucho más la imagen que el texto, eso por un lado. En segundo lugar, que en el contexto particular que ya había sido descrito anteriormente por Silvana, es decir, el contexto particular de la pandemia en el que fue realizada esta investigación, las videollamadas habían adquirido un papel protagónico en ese sentido. Los estudiantes habían tenido que enfrentarse a un entorno y un tipo de plataformas que anteriormente no estaban acostumbrados a usar, por ejemplo, Zoom, Meet, etcétera, aparecieron en un escenario que anteriormente no existía para ellos. En tercer lugar, también en la línea de lo que mencionaba Silvana en la revisión de la literatura, apareció permanentemente el hecho de destacar que la interacción, el uso del video, permitía utilizar un recurso que al estar grabado hacía posible que el estudiante pudiera consultar avanzando y retrocediendo permanentemente el video si es que algo no le quedaba claro. Y entonces eso de una u otra forma suplía eventualmente las dificultades para poder mantener una comunicación directa con el docente en ese contexto muy particular. Y otra cosa que me llamó la atención en la investigación fue que, por ejemplo, cobró mucho peso el hecho de la realización de presentaciones, de PPTs, que trataban ellos de que fueran lo más creativos posibles, de manera tal que suplir, reemplazar en este caso la prueba escrita o eventualmente algún otro tipo de evaluación, porque era la única manera en ese contexto en particular de poder demostrar, evidenciar que efectivamente se había aprendido los contenidos que se querían presentar. Desde el punto de vista de los docentes, ¿cuál es la percepción sobre sobre esta misma dimensión? Lenguajes punto número uno, los docentes se encontraban o percibían que los alumnos, a pesar de ser comunicadores o futuros comunicadores, tienen una pésima ortografía, y así con todas sus letras lo decían. En segundo lugar, encontraron que destacan y fundamentalmente se expresan con mayor facilidad cuando recurren a medios audiovisuales, porque les resultan extremadamente cercanos, muy habituales, tanto en plataformas como Instagram en ese momento y TikTok, que comienza a cobrar bastante peso en ese contexto. Otro factor que también fue interesante observar fue que el contexto trágico de la pandemia, como lo describió un docente, fue un aliciente, fue un catalizador para que también pudieras convertirse en un tema de reflexión a la hora de desarrollar, a la hora de cubrir los contenidos de los cursos. Y otra cosa que también destacaban los docentes era el hecho de que esto de lo que se hablaba tanto, las narrativas transmedia, de una u otra manera adquiría consistencia en este contexto. En lo que respecta a la tecnología, desde el punto de vista de los estudiantes, destacaban el hecho de que un aspecto positivo de la aparición de la tecnología, el uso de la tecnología, era la democratización de la educación, por un lado. Por otro lado, una frase muy recurrente era que permitía acercar a los que estaban lejos y alejar eventualmente a los que estaban cerca. ¿No? Esa imagen era muy poderosa y permanente en los focus realizados. Un aspecto negativo que sí mencionaban era el hecho de la difusión de fake news, por un lado. Por otro lado, también mencionaban la validez de los videos. Decían que uno entiende mucho mejor las clases a través de los videos, ¿no? Las experiencias posteriores, de una u otra manera, me han reforzado en ese concepto. Y sí, un aspecto negativo que mencionaban fue el de la cultura de la cancelación, que comenzaba a surgir con muchísima fuerza también en este contexto. Desde el punto de vista de los docentes, ¿qué era lo que encontraban? Que más bien ellos tenían la sensación de que los estudiantes tienen una percepción positiva de el uso de las tecnologías, más que ver los inconvenientes, ven las cosas positivas. También otro factor que observaban era que la tecnología puede ser excluyente y que como herramienta pueden ser muy flexibles, pueden ser herramientas muy flexibles para poder trabajar en clase. Y algo que también llamó la atención era el tema de la cámara encendida o apagada, ¿no? Que de una u otra manera podía ser un factor crítico en este contexto.
Las conclusiones de una u otra manera ya las he ido adelantando a lo largo de la presentación. Más bien quisiera ir a qué fue lo que pasó luego con esta investigación y hacia dónde va. La investigación terminó convertida en una serie de artículos que aparecen aquí mencionados, que son los artículos que se generaron a partir de esta investigación, presentados en diferentes congresos, tanto locales como internacionales, y actualmente han decantado en una investigación que gira alrededor de la inteligencia artificial, es decir, cuál es la relación entre la tecnología y el concepto de autoridad pedagógica. Entonces, esta es, podemos decir, una investigación en proceso. Muchas gracias.